¿Cómo están? Hoy tenemos la suerte de tener en el programa a Miguel Molinari. Miguel va a conversar con nosotros desde la grada. Él es un magnífico gestor cultural, ha sido el director de Sinfonía por el Perú durante 10 años, es figura emblemática de la radio y además, cosa que ustedes no saben, probablemente es un amante del fútbol, especialmente desde chico. Y de eso, y entre otras cosas, vamos a conversar el día de hoy. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido al programa. Hola Ricardo, muchísimas gracias. Un placer enorme estar contigo en este programa para hablar de algo diferente a lo que estoy acostumbrado a hablar normalmente, ¿no? En los medios de comunicación, temas culturales, temas de música o de gestión cultural, pero un tema que apasiona, ¿no? Apasiona a muchos, como es el deporte y particularmente el fútbol. Nos contabas justamente minutos antes de entrar en vivo que tú de chico tenías un par de pasiones, ¿no? La primera era la ópera y el fútbol más o menos al mismo tiempo. ¿Cómo podían convivir este tipo de sentimientos o de aficiones tan distintas en ti o en realidad si uno ve con mayor detenimiento, son más parecidas de lo que uno cree? Lo que pasa es que la música, la ópera, muchas veces la gente la tiene como muy lejana, como muy distante, como que eso es algo para los conocedores, ¿no? Para mí fue algo natural porque mi padre cantaba, escuchaba, mi abuela también, entonces yo crecí escuchando y como mi papá cantaba, yo me sentía atraído claro, el papá siempre es el héroe, ¿no? Y yo me acerqué al escuchar estas voces que me hacían recordar la voz de mi papá, pero no tenía esa idea de algo muy especial, pero me atraía de manera auténtica y natural. Y el fútbol fue algo que me apasionó desde que tengo uso de razón, ¿no? La pelota, los amigos del barrio, el salir a jugar en la pista o en una canchita, o buscar partidos entre barrios. Esto fue, digamos, el día a día y yo crecí, ¿no? Yo crecí jugando fútbol y estos encuentros con los amigos eran realmente la felicidad absoluta, ¿no? Jugar todo el día fútbol, en vacaciones, por ejemplo. Y cuando llegaba del colegio salía con mi pelota y siempre nos faltaba alguien que saliera y un partidito. Y bueno, siempre había una pelota y la palomillada y la amistad. Y los sueños, ¿no? Los sueños de... Además, no te olvides que, bueno, por un tema de generación, yo crecí viendo al Perú como selección en los mundiales, campeón de la Copa América. Yo recuerdo el Mundial del 70, yo estaba chico, tenía 8 años, pero me acuerdo perfectamente, ¿no? Porque es algo que te marca. Acuerdo perfectamente el campeonato, la Copa América del 75, que salimos campeones, ¿no? ¿No? Claro, claro. Una campaña espectacular, ¿no? Y después vamos al Mundial de Argentina 78, ¿no? Entonces, para mí era normal, y cuando Perú estuvo en España 82, yo tenía 20 años. O sea, digamos, toda mi infancia, hasta los 20 años, bueno, Perú era Perú, pues Perú tenía que estar en los mundiales porque era normal. Yo siempre lo vi en los mundiales hasta los 20 años. Luego el 86 no clasificamos, pero por un pelito, ¿no? Justamente por el gol de Gareca. En Claro. el 86, en ese equipo con Maradona, en fin, que fue campeón mundial, eh, nosotros no vamos, pero yo dije, bueno, un traspiés. Claro. Pensé que íbamos a ir y claro, de ahí no volvimos a ir hasta el último mundial, que fue una emoción indescriptible. Y para mí, como papá, digamos, también era frustrante que mi hijo, que le gusta tanto el fútbol, no pudiese ver al Perú en el Mundial, ¿no? Y era algo como yo decía, algún día irá, volverán a ir, le contaba historias y cosas, pero entonces el fútbol estaba muy presente, ¿no? Porque todos los chicos jugábamos fútbol porque Perú era una potencia realmente en América Latina y sus jugadores eran muy respetados, ¿no? Y no solamente en América, sino en el mundo, ¿no? En esos años, sobre todo. ¿Llegaste a ir al estadio el día que Perú fue al Mundial? ¿Pudiste compartir esa alegría con tu hijo? Cuéntanos un poquito. Sí, eso es realmente una de las cosas más increíbles que me ha tocado vivir, en todo orden de cosas, ¿no? Porque
es la emoción, ¿no? Cuando uno va, por ejemplo, a un teatro, yo he llorado en una temporada, en una función donde ha habido magia, ¿no? La magia que ocurre cuando el arte se expresa de manera superlativa, ¿no? Y te hace vivir un momento de emoción mágico, esa es la palabra, ¿no? Porque hay una conexión que no se puede explicar, pero que ocurre solamente en el teatro, ¿no? Cuando estás allí frente al arte, frente al artista, frente a la música, frente al teatro, frente a la danza, pero cuando lo que ocurre es realmente una expresión artística del más alto nivel que llega a transmitirte esa emoción, ¿no? Y yo creo que con el fútbol ocurre también algo parecido cuando en esa ocasión, digamos, fue un día muy especial porque eh, desde antes del partido ya se vivía una emoción en toda la ciudad, ¿no? Caminando yo recuerdo por la avenida Petituar, cruzando la avenida Cuba, había un silencio, todo el mundo con las camisetas peruanas, llegar al estadio. Y fue una emoción muy grande estar en el estadio, realmente con mi hijo, porque realmente vibramos hasta el llanto. Mi hijo se emocionó mucho porque era una sorpresa, porque no teníamos, él estaba desesperado por ir y había pedido, como había que concursar, había que Sí. entrar en un sorteo, ¿no? Entonces le había pedido a su mamá y a mí también que le pasáramos la voz a los tíos, a los amigos, para ver si conseguían una entrada. Entonces, no habíamos conseguido, pero mi cuñado trabaja en una agencia de publicidad ¿Ya? y había tenido a su cargo varios de los spots de la selección. Y entonces la llama a mi esposa la noche anterior y porque un auspiciador le estaba ofreciendo al precio normal, ¿eh? O sea, le estaba ofreciendo un par de entradas, pero que había que decidir ya. ¡Wow! Y digo, ya, ¿no? Cómpralas. Eran a norte, ¿no? O sea, nosotros vimos el primer gol, ¿no? Lo sentimos como que nos hubiera chocado la Claro. pelota, el disparo de Farfán de una manera directa, ¿no? Estábamos en norte, entonces conseguimos las entradas, yo tenía que irlas a recoger a un grifo, ahí en el cruce de Petitor con la avenida Cuba, recogí las entradas y mi esposa recogió a mi hijo y él no sabía, y tengo el video, y mi No esposa le sabía. dice, no sabía, y él estaba con su camiseta de Perú en el carro, mirando el teléfono por el partido, emocionado, porque, bueno, O entonces sea, de perdón, o repente sea, él pensaba que iban a ver el partido en televisión. en la O sea, televisión, tenía la camiseta claro, por sentimiento patrio, por expectativa, sí, pero ya. te voy a pasar el video porque realmente la gente se pone a llorar, porque él, cuando le dice a su mamá, no te juegues con eso, no te juegues con eso, no, es Sí, mentira, pues, y como que es una broma pesada, ¿no? De claro. repente su hermanita, mi hijita Renata, le dice, es verdad. Y le dice, el tío Gonzalo las consiguió. Entonces se pone a llorar de una manera tal que realmente conmueve, ¿no? Porque tú ves, es como algo increíble. Y claro, ya yo lo esperaba en el estadio y lo llevaron allá, ya no entramos. Fue una noche increíble porque además yo creo que pocas veces el Estadio Nacional ha vibrado como esa noche, ¿no? Realmente se movía el estadio, realmente era un solo grito, era una emoción. Yo me imagino que tú estuviste ahí en el estadio. Fue No, realmente, ese día no pude estar, pero sí, claro, obviamente me contagié como todos, por supuesto, ¿no? fue loquísimo, ¿eh? Fue loquísimo. No sé, es indescriptible, ¿no? Yo creo que los mismos neozelandeses estaban sorprendidos de lo que estaban viviendo ahí con el público, ¿no? Claro, es más, yo me imagino que deben haberse puesto a pensar, nosotros no podemos ser aguafiestas de esta expectativa, de esta alegría popular, ¿no? Ah, Miguel, así como el deporte te ha hecho feliz y tienes este recuerdo lacrimógeno, pero feliz, junto a tu familia, ¿alguna vez has llorado de tristeza en un estadio? ¿O alguna vez viendo una televisión se te ha caído las lágrimas? ¿Algún dolor deportivo? Yo sufría demasiado, era una cosa ya desesperante, ¿no? Mi papá a veces me decía que me vaya porque no lo dejaba ver, ¿no? Del sufrimiento, ¿no? Yo era realmente no sé, demente, por Yo decirlo de alguna también. manera. Era,
muy fanático, y cuando Perú perdía, me desesperaba tremendamente, ¿no? Y lloraba y me iba a la calle y, no, y me duraba varios días la molestia, ¿no? Y también Y, cuando perdía la U, en esa época yo era muy fanático. Después he ido, me sigue molestando, pero obviamente no como en ese. Mira, incluso cuando Perú, bueno, en los mundiales nos tocó perder y bueno, fueron momentos muy dolorosos, pero incluso no solamente con Perú, incluso en la final de Argentina con Alemania, yo quería que ya, gane Argentina, porque claro. era un fanático de Maradona, porque es Latinoamérica, porque teníamos que ganar el mundial. Entonces yo no pude soportar el partido y los últimos 15 minutos me fui a la calle a rezar, Wow, caminando, caminando por la calle, Señor, por favor, que gane. Era una cosa, increíble. o sea, digamos, era, digamos, ¿Y un no te da, Miguel, am, tristeza un poco el hecho de que ya te sea cada vez más difícil? No sé si te ocurre con la música, pero por ejemplo con los eventos deportivos, o sea, que te sea más difícil que te conmuevan, como que uno cada vez pone la vara más arriba y emocionarse es cada vez más difícil y molesta esa sensación o no. Bueno, es verdad que cuando tú experimentas por primera vez las cosas, cuando estás más joven y vives las experiencias por primera vez, es posible que tengas de manera más fácil o rápida, digamos, una reacción emotiva. Pero yo creo que eso no se pierde nunca, porque cuando ocurren cosas como, por ejemplo, la clasificación de Perú en el Mundial, ¿no? Claro, Lo que vives es único y mágico. O cuando estás en un teatro y vives una experiencia que es única y mágica, cuando lo que ocurre allí es, digamos, una experiencia que eleva tu espíritu a niveles superiores, lo que tú experimentas, digamos, es pura emoción. claro. Y eso, digamos, no lo puedes predestinar, no puedes adivinar qué va a pasar, simplemente ocurre. Y cuando ocurre y estás ahí, tienes la suerte de estar ahí, puedes vivir ese momento, que puede demorar esa emoción fracciones de segundo, pero esas fracciones de segundo son trascendentales, porque lo que hace es trascender a otros niveles de la emoción, del espíritu, que te hacen vivir una experiencia superior, ¿no? Claro, Huizinga decía que el deporte tiene de mágico el hecho de que te puede hacer perder la cabeza. Pero mi pregunta iba más por el lado de que uno como que solito eleva los estándares. A ver, te pongo un ejemplo. Yo me acuerdo de esta película con Al Pacino, Perfume de Mujer. Claro, El tango es fantástico, que además creo que esto es por un una remake de cabeza. una película italiana, ¿no? Pero No. pero claro, no me gustó, por ejemplo, que hay el aplauso, en algún momento lo aplauden al chico, al joven Ajá. que es Como su protagonista con Al discípulo. Pacino en la Claro. película. Y tú te das cuenta que te están tratando de jalar el sentimiento a través del aplauso, ¿no? Entonces ya no te Ujú. emociona como te podía emocionar la primera vez que simplemente compras el aplauso y te emocionas cuando eres más chico, sino como que te sofisticas o te pones más pesado respecto al gusto, ya sea musical o ya sea cinematográfico, ya sea futbolístico, ¿no? Es decir, si Sí, viste a Maradona, uno tiene que tratar de despojarse de ese conocimiento, entre comillas, claro, para vivir la emoción, ¿no? Yo trato porque a veces, por ejemplo, ¿no? Vas a ver una, por decir, en ejemplo, la ópera. Entonces, dices, bueno, tú estás esperando que dé determinada nota, ¿no? El si bemol de cielo en mar, o el do de la Kelly Manina, y que a ver cómo lo da, y estás como controlando que el cantante, el artista, cumpla con determinadas, ¿no? Estás como muy pendiente, pero eso te esclaviza o te aparta de vivir la emoción en su conjunto, ¿no? Un artista triunfa no porque carezca de defectos, sino porque la suma de sus virtudes te hacen olvidar esos defectos, ¿no? Entonces, uno no puede estar a la casa
de defectos. Y muchas veces Ya. los conocedores o los que pretenden ser muy conocedores quieren serlo a partir de que se dan cuenta, no, pero esto no lo hizo así, si lo hubiera hecho así, tal cosa, tal pase no lo dio perfectamente porque cerró el Claro. pie, porque al final lo que importa es, digamos, disfrutar también de esa estética que se produce en el fútbol a partir de un talento, de algo, porque hay una técnica, pero lo que no está escrito es lo que surge espontáneamente en ese momento y esa magia que tienen los grandes jugadores, ¿no? Y que se da no siempre, porque se da en determinados momentos con mayor énfasis, es lo que uno tiene que aprender a disfrutar, no estar buscando a partir de lo que tú conoces o lo que tú sabes, digamos, descubrir dónde se equivocó. Me gustó otra frase que también dijiste en una entrevista, porque equiparaste un poco la figura de Juan Diego con la de Sofía Mulanovich como pioneros, más que pioneros, como emblemas de un tipo de actividad que genera adhesión y que hace que la gente se pliegue a esta actividad justamente, ya sea el surf, ya sea la ópera, Miguel. Claro, y justamente, ya que mencionas a Juan Diego, yo creo que gran parte del éxito de Juan Diego es que Juan Diego no era un fanático de la ópera. Él quería ser un cantante como Gianmarco, él quería cantar sus baladas, y para cantar mejor sus baladas se puso a estudiar canto y descubrió la ópera, pero él no dejó de ser, creo yo, un cantante con la guitarra en la mano, ¿no? Digamos, y tanto es así que lo ha impuesto ahora en sus conciertos siempre. Al final la gente espera que salga con su guitarra y cante canciones peruanas o canciones latinoamericanas o canciones de los Beatles. Eh, digamos, esa naturalidad, esa cosa tan espontánea que hace que los chicos peruanos, no peruanos, digan, yo también quiero ser así, porque se identifican, yo también quiero cantar, si él lo hizo, yo también lo puedo hacer. Sofía Mulanovich ganó el Mundial de Surf y comenzó todo un mundo, digamos, de posibilidades, no solamente porque estaba vinculado también a un cierto estrato social, ¿no? Y Sí. eso ha cambiado, ¿no es cierto? Con los años y, entonces, el quitarle, Perdón, como Miguel, dices tú, ese justamente sería uno de los principales legados de sinfonía, ¿no? El hacer llegar este tipo de música a todo tipo de estrato, ¿no? claro, al final, digamos, la música, en el caso de Sinfonía por el Perú, eh, digamos, el formato de la orquesta sinfónica, ¿no es cierto?, te permite reunir a una cantidad grande de chicos interactuando a través de la música, ¿no? En una dinámica, en una interacción en búsqueda de la perfección, en búsqueda del virtuosismo, pero al mismo tiempo en un trabajo en equipo. Se parece mucho al fútbol también, ¿no? Si tú te pones a pensar eh, en un equipo de fútbol, tú tienes que buscar, digamos, un equilibrio entre los 11 jugadores para generar un logro colectivo, a partir de las individualidades y de las capacidades que cada uno tenga, pero en la búsqueda de un inmenso logro colectivo, que finalmente es el resultado de un equipo o el resultado de una orquesta, ¿no? Eh, y ese trabajo en equipo, ese trabajo permanente y constante, perseverante, es el que hace el cambio. Por eso la música como una herramienta de transformación social, más que la música como el objetivo final. Eh, y entonces el programa ya deja de ser un programa de música para ser un programa de desarrollo a través de la música. Quienes quieren ser músicos buscarán el camino de la música, pero otros que no, que buscan otros caminos, habrán aprendido, habrán desarrollado una serie de capacidades gracias a la disciplina, la interacción, el trabajo de equipo que da el trabajo musical, ¿no? Mira, pero ahí hay justamente un nexo, ¿no? Con el deporte, ¿no? El deporte como transformador de sociedades, la música como transformador social también. ¿Qué figuras del deporte han sido tus ídolos? O sea, pueden ser futbolista, pueden ser de algún otro deporte. Tú que digas, él fue mi ídolo. A ver, por referencia histórica,
y por estadísticas y por lo que veo que hizo, sin duda Lolo Fernández, ¿no? Ya, Digamos, claro. yo veo, digamos, lo que él hizo, los goles que hizo en la cantidad de partidos que jugó, digamos, nadie lo ha alcanzado, ¿no? Porque, claro, han superado la cantidad de goles, pero en 5 veces más partidos, ¿no es cierto? Digamos, lo que él hizo y las hazañas que logró realmente son impresionantes. No lo vi jugar, pero digamos, lo vi en persona una vez saliendo de Canal 5, me acuerdo, ¿no? Ya. Que yo lo vi y claro, era Lolo, ¿no? O sea, él ha muerto en los 80, me parece que ha muerto Lolo Fernández, ¿no? Sí, sí. Eh, Después, de los jugadores que yo vi, sin lugar a dudas, a mí los que me marcaron como futbolistas, bueno, Cubillas, Sí, claro. Juan Carlos Oblitas, me parece uno de los más Sí, grandes jugadores, el ciego, un puntero increíble, un jugador, ¿no? Otro jugador importante, bueno, está César Cueto, José Velázquez, me parecía oh, extraordinario, ¿no? Un gran jugador. Hay un jugador del que no se habla mucho, tal vez la llegada de Cueto, que era pues un genio, lo opacó un poco, pero el Cholo José Quesada creo mm, que fue un tremendo jugador, ¿no? Jugadores el además mejor de volante raza, mixto que ha tenido el Perú en su historia, un creo, que yo vi pulmón, por lo menos. ¿Ah? sí, un pulmón, un jugador de entrega y además un jugador de raza, ¿no? Que imponía respeto. Yo me acuerdo un partido contra la selección chilena en Chile, donde les paraba el macho a los chilenos en, en una, ¿no? Estos jugadores han sido los que a mí me marcaron, ¿no? Que fue la época en que yo estuve realmente disfrutando de los triunfos de la selección peruana, el Cholo Sotil, ¿no? Imagínate. Ah, Bueno, son muchos los jugadores. Un jugador que me parece injustamente también castigado en el Perú sobre todo, y yo creo que es uno de los grandes jugadores de la historia del Perú, es Claudio Pizarro, ¿no? Claudio sí. Pizarro, un jugador extraordinario, un jugador que no tuvo la buena suerte, digamos, en la selección, no tuvo suerte. Yo creo que, bueno, podemos achacarle algunos errores, etcétera, como a cualquier jugador, pero en general yo creo que es uno de los grandes jugadores de la historia, ¿no? Del fútbol peruano. A mí yo he seguido mucho su trayectoria, su carrera, y me parece uno de los más grandes futbolistas, ¿no? Internacionalmente, bueno, Maradona, no se diga, Ronaldo, me parece, Ronaldo, Cris- Rivaldo, Ronaldo, Ronaldo el el que brasilero, injustamente, el fenómeno, el que injustamente todos fenómeno, dicen Ronaldo fenómeno, el gordo, ¿no? el gordo. Pero, No, el fenómeno, Ronaldo me parece uno de los más grandes jugadores también de la historia, ¿no? Y actualmente, digamos, yo si tengo que inclinar la balanza entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, me voy sin duda a Lionel Messi, ¿no? Yo creo que es bueno, un genio, o sea, la diferencia, un genio frente a otro gran jugador que es producto también de la disciplina, del trabajo, del esfuerzo, de la concentración, de la fuerza mental para conseguir objetivos, de un biotipo increíble, en fin, un grandísimo jugador. Pero tú Messi yo creo los que... podrías equiparar, se me ocurre, con compositores de ópera, el natural, el espontáneo, qué sé yo, Mozart, Uh -huh. y, y alguno que más bien tú sientes que fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. En literatura también hay quien naturalmente escribe maravillas y quien tú ves que es trabajo y más trabajo lo que hace que la obra de algún escritor sea excepcional. Claro, si En tuviéramos que Messi hay hacer con algo, la... claro, en Sí, Messi hay algo increíble, ¿no? Que yo lo equiparo con Federer. Independientemente de los títulos, de repente Messi no gana la Copa América, de repente Messi no gana el el campeonato Mundial. del mundo, pero puede hacer cosas que otra gente no puede hacer, ¿no? Y esa magia viene en ese paquete, ¿no? Así es, si tuviésemos que hacer una comparación musical, por decirlo, Messi sería pues Mozart, ¿no? Claro. Es digamos, el genio y el virtuosismo que brota de
como el agua de un manantial, ¿no? Brota espontáneamente, ¿no? Mientras que Cristiano Ronaldo sería más como, no sé, como Wagner, Ya. como, ¿no? Como Bruckner, digamos, grandes compositores, grandes creadores, ¿no? Inmensos, pero que no necesariamente tienen esa libertad, ¿no? Que sí tiene Mozart. Ramón Gener, el crítico musical español, Sí, sí. ponderaba a Beethoven, porque decía que Beethoven quedaba desnudo ante el público, o sea, le mostraba su dolor a la audiencia y a quien quisiera oírlo. Si uno trasladara esto a algún deportista, estoy pensando a ver quién podría ser Beethoven, ¿no? Una fuerza de la naturaleza. Quizás Maradona, por la épica, ¿no? No lo sé. Quizá Maradona, quizá, sí, quizá Pelé, que también era un tremendo jugador. Beethoven, la diferencia con Mozart, digamos, es, creo yo, que en Mozart brotaba de una manera tan libre la música. eh, en Beethoven tú puedes encontrar algo siempre también. Son odiosas las comparaciones. Y Beethoven se introduce en emociones y en sentimientos mucho más profundos, más oscuros, ¿no? Es Claro. más atormentado, ¿no? ¿No? Es más atormentado. Mozart no, Mozart es la música misma, ¿no? Una vez le preguntaron a Wagner, a Richard Wagner, quién era el más grande compositor para él. Uh-huh. Y él dijo, sin duda, Beethoven. Y Mozart es la música, le dijo, ¿no? Claro, qué hermosa respuesta, ¿No? inapelable. Miguel, queríamos agradecerte muchísimo por haber estado hoy con nosotros. Hemos, la verdad, tenido una plática verdaderamente fantástica y nos ha encantado conocerte en esta faceta. Gracias, Ricardo. No, encantado, una oportunidad para hablar de otros temas a los que estoy siempre acostumbrado, pero que son los temas que hablo con mi familia, con mis hijos, con mis amigos, y que, claro, todos tenemos esta pasión, bueno, los peruanos en general, yo creo que la gran mayoría tenemos la pasión por el fútbol, y que ha sido, digamos, la confianza de vuelta de alguna manera en los últimos tiempos con un resultado importante como ir a un mundial. Y como bien dices tú, el peruano agradece que hayamos clasificado, pero respetando nuestra esencia, ¿no? Por eso yo creo que había gran consenso y había una hinchada feliz porque se sentía identificada con lo que estaba ocurriendo en la cancha. Y en algún momento, incluso aunque se perdiera, incluso hasta se aplaudía porque había entrega, pero había además digamos, un respeto por tu esencia y por buscar el mejor resultado, que siempre es un albur, porque nunca, digamos, tienes la garantía del resultado, pero se obtuvo pues un objetivo y fue una alegría para todos. Nuevamente, muchas gracias, Ricardo, por esta oportunidad y cuando quieras. Un abrazo gigante para ti, Miguel. Un placer muy grande haberte tenido en el programa. Hacemos una pausa y seguimos aquí en Conversaciones desde la Grada.